Lección número 10, para el 6 de diciembre de 2025, el verdadero Josué, sábado 29 de noviembre. Para memorizar, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo, a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán, símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. También, por supuesto, el servicio del santuario terrenal apuntaba a una realidad mucho mayor. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Hebreos capítulo 9, verso 11. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿De qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? Esta semana examinaremos los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología. Estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores de tipología y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías y apunta a realidades que tienen que ver con la Iglesia y con la consumación de la historia humana. Domingo 30 de noviembre. Tipología bíblica. Estudia los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 13, Hebreos capítulo 8 verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos capítulo 9 verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Estos pasajes bíblicos utilizan el término tipo, griego tipos, o antitipo, griego antitipos, para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. La tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. El tipo o modelo corresponde a su antitipo, la realidad representada o ilustrada por aquel. Como un molde hueco, el tipo refleja las características de su contenido, el antitipo. Así, el tipo o modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios, y sirve para moldear futuras copias o antitipos de ese modelo previo. Es crucial entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar un significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento.
Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos, antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Observa cómo aparece David en el Antiguo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en el Nuevo. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? David, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículos 14 al 18. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El nuevo David, Jeremías capítulo 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Isaías capítulo 9, versos 5 y 6. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 11, versos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 3. El David antitípico. Juan capítulo 19, verso 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Lunes 1 de diciembre, tipo y antitipo. Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico, o cómo se aplica este tipo particular en el Nuevo Testamento y más allá. La Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. 1. En la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. 2. En la experiencia de la Iglesia, el cumplimiento eclesiológico. Y 3. Al final de los tiempos, el cumplimiento escatológico. Podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras y qué verdades enseña la palabra de Dios acerca de Jesús, la salvación y la esperanza última que tenemos. Observa los siguientes tipos o modelos que aparecen en el Antiguo Testamento: Israel, el Éxodo y el Santuario.
cómo se cumple cada uno de ellos en las tres fases antitípicas, la cristológica, la eclesiológica y la escatológica. Israel, fase cristológica, Mateo capítulo 2, verso 15. La eclesiológica, Gálatas capítulo 6, verso 16. Fase escatológica, Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8 y 14. El Éxodo, fase cristológica, Mateo capítulo 2, versos 19 al 21. Fase eclesiológica, Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Fase escatológica, Apocalipsis capítulo 18, verso 4. El santuario, fase cristológica, Mateo capítulo 26, verso 61. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 2, verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Fase eclesiológica, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fase escatológica, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis capítulo 21, versos 3 y 22. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Puesto que las Escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Roel Dederen, La educación, Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 75 y 76. ¿Qué haces cuando te resulta difícil entender el significado de ciertos textos bíblicos? Martes 2 de diciembre. Josué como figura tipológica. A la luz de la tipología bíblica, ¿qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la de Josué? Escucha Éxodo capítulo 3, versos 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Josué capítulo 1, versos 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Números capítulo 13, versos 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Josué capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Éxodo capítulo 3, verso 5. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Josué capítulo 5, verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Como descubrimos la primera semana, Josué se presenta como un nuevo Moisés que repite los pasos más significativos del éxodo de Egipto en la vida de la segunda generación. Al igual que Moisés, es llamado a cumplir una misión mediante un encuentro personal con el Señor. Bajo el liderazgo de ambos, el renombre de Israel inspira temor entre las naciones. Moisés lidera a Israel en el cruce del Mar Rojo, mientras que Josué lo hace en el cruce milagroso del Jordán. A ambos líderes se les recuerda la necesidad de la circuncisión y la importancia de la Pascua. El maná comienza a caer en tiempos de Moisés y termina con Josué. A ambos se les ordena quitarse el calzado. La mano extendida de ambos señala la victoria de Israel. Moisés da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio. Josué cumple esas instrucciones. Ambos dirigen un discurso de despedida a la nación y renuevan el pacto entre Dios y el pueblo al final de su ministerio. Escucha Deuteronomio capítulo 18 versos 15 al 19 y capítulo 34 versos 10 al 12, Juan capítulo 1 verso 21, Hechos capítulo 3 versos 22 al 26 y capítulo 7 verso 37. ¿Quién cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él? ¿Cómo encaja Josué en el cuadro? Deuteronomio capítulo 18 versos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio capítulo 34 versos 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Juan capítulo 1 verso 21. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No.
Hechos capítulo 3, versos 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que yo os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos capítulo 7, verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. La vida de Josué fue un cumplimiento parcial de la profecía hecha por Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 y 18. Sin embargo, esa profecía no tuvo su cumplimiento pleno o último en Josué, pues ella sólo podía ser cumplida por el Mesías. Él conocía íntimamente al Padre. Juan capítulo 1, versos 14 y 18. Era veraz y revelaba fielmente a Dios. Mateo capítulo 22, verso 16. Lucas capítulo 10, verso 22. Juan capítulo 14, verso 6, quien en efecto puso sus palabras en labios de Jesús. Juan capítulo 14, verso 24. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos de Jesús, el Mesías venidero. ¿Qué importancia tiene Jesús en tu caminar con Él? ¿Por qué debe ser Él y lo que hizo por ti el fundamento de toda tu experiencia cristiana? Miércoles 3 de diciembre. El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada, y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Más tarde, autores del Antiguo Testamento como Isaías presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo. Isaías capítulo 49, verso 8, utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué. Así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a un nuevo Israel. Escuche Hebreos capítulo 3, verso 7 al capítulo 4, verso 11, cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, en sí mismo un tipo de Jesucristo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado,
porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los autores del Nuevo Testamento presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto, Jesús, el Josué antitípico, entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. Mateo capítulo 4 versos 1 al 11, Lucas capítulo 4 versos 1 al 13, y en su ministerio celestial después de 40 días en el desierto de esta tierra. Hechos capítulo 1 verso 3 versos 9 al 11 y Hebreos capítulo 1 verso 2. Después del bautismo de Jesús en el río Jordán, su cruce del Jordán, Mateo capítulo 3 versos 13 al 17, Marcos capítulo 1 versos 9 al 11, los escritores del Evangelio citan el Salmo 2 verso 7 e Isaías capítulo 42 verso 1, es decir, un salmo mesiánico y una canción acerca del siervo sufriente de Dios. Mateo capítulo 3 verso 17, Marcos capítulo 1 verso 11, Lucas capítulo 3 verso 22. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofrecieron descanso espiritual a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. Efesios capítulo 4 verso 8, Hebreos capítulo 1 verso 4, capítulo 9 verso 15. ¿Qué significa poder, comillas, descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor? Jueves 4 de diciembre, Josué y nosotros. Josué apunta como tipo o modelo más allá del ministerio de Jesucristo hacia un cumplimiento en la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo.
¿En qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la Iglesia? ¿En qué se diferencian? Escucha 1 de Timoteo capítulo 1 verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Efesios capítulo 6 versos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hechos capítulo 20 verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico relativo a la Iglesia de la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, participan en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No obstante, disfrutan del reposo de la gracia de Dios, Hebreos capítulo 4 versos 9 al 11, y de las bendiciones de su herencia espiritual. ¿Qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Primera de Pedro capítulo 1 verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Colosenses capítulo 3 verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis capítulo 20 verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Apocalipsis capítulo 21 verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Jesucristo, aspecto apocalíptico escatológico de la tipología. La vida de Josué reflejaba a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona del Mesías. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter, la gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos. Juan capítulo 17 verso 22, y que puede llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Cuanto más contemplamos a Jesús, más reflejamos la belleza de su carácter. Esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra y a reflexionar acerca de la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Somos transformados por la contemplación. Josué, el tipo o modelo, preguntó a los israelitas hasta cuándo serán negligentes
para tomar posesión de la tierra que les dio el Señor, Dios de sus padres? Josué capítulo 18, verso 3. ¿Cómo formularía hoy esa pregunta Jesús, el antitipo de Josué? Viernes 5 de diciembre, para estudiar y meditar. Comillas, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en Él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Al mensaje, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, contestaron exigiendo un milagro. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista, para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Ellen White, Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 17 y 18. Comillas, la Iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone, la obediencia. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones. Pasa y ayúdanos. Hechos capítulo 16, verso 9. Ellen White, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo te ayuda la tipología bíblica a comprender mejor el ministerio de Jesucristo en tu favor? 2. ¿En qué se parece nuestra guerra espiritual a la conquista de Canaán y en qué se diferencia de ella? 3. Reflexiona acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué. ¿De qué manera la imagen de un mundo sin dolor, sufrimiento ni muerte nos imparte una esperanza real en medio de las luchas de la vida? 4. Josué reflejó el carácter de Dios hasta el punto de prefigurar el ministerio de Cristo. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que puedes permitir que Jesús refleje su carácter en ti de manera más plena?